Buenos días, compañeros y compañeras de oración. El versículo que elegí es para hablar de Jesús y cómo Jesús nos habla por su palabra, y su palabra es la Biblia. Dice así en Juan 3:16: de tal manera amó Dios, está hablando de Papá Dios, Jehová, de tal manera amó Dios al mundo, que somos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre Celestial envía a su Hijo Jesucristo a caminar con nosotros, a convertirse en un hombre, a caminar con nosotros y a enseñarnos del Padre, y luego morir en la cruz del Calvario como sacrificio pleno y único para nuestra salvación. Resucita al tercer día y nos justifica con el Padre. Se presentó y le dijo al Padre que nos compró nuevamente, que pagó el precio por el pecado de Adán y Eva. Es lo que Jesús hizo. Para que entendamos lo que es Jesús y la Biblia, ¿por qué nosotros creemos tanto que este libro es la palabra de Dios? Algunos dicen, el hombre escribió. Claro, el hombre escribió, pero inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Si ustedes leen Isaías 53-54, van a encontrar 740 años antes de que nazca Jesús, de que sufra en la cruz, ya estaba ahí. Si leen Daniel 9, 20 para arriba, está totalmente la historia que iba a suceder, que un hombre vendría y moriría no por sí, o sea que lo iban a matar, y era Jesús. Y toda la Biblia habla de Jesús, desde el comienzo en Génesis hasta el final de Apocalipsis. Y Jesús ya estaba con el Padre en el principio. Él era Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, el Verbo es el que habla, según la gramática. Pero para que se entienda mejor, voy a agregarle a este verbo, porque el Verbo es Jesús, voy a agregarle esas palabras, voy a tomarme esa osadía de leerles así. En el principio era Jesucristo, el Verbo, y Jesucristo, el Verbo, era con Dios, y Jesucristo, el Verbo, era Dios. En el versículo dice, este era el principio con Dios. En la eternidad, en el principio de la eternidad ya estaba Cristo, con Jehová, formando la Trinidad con el Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De dónde tomo yo esto? En Génesis. Al comienzo, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Padre, el Espíritu Santo, dos personas. Y la tercera: y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién es en Juan el que habla? El Verbo, Jesucristo. El que hablaba era Jesucristo. Si ustedes leen, Moisés, ¿a quién encuentra en la zarza ardiente? Se va, ¿y quién aparece? El ángel de Jehová es el que le habla. En otra parte, en Números, otra vez el ángel de Jehová habla al pueblo de Israel y le dice: yo te saqué de Egipto y viste maravillas y milagros. Está hablando de que abrió el mar rojo. ¿Cómo un ángel va a ser tan osado en hablar como Dios? Porque él era Dios. El ángel de Jehová ya existía. O sea que existía el Padre, existía el Hijo, ángel de Jehová, y el Espíritu Santo. Espero que no les haya confundido, sino que les haya dado algo que entiendan. Y la Biblia, por eso la Biblia tiene millones de años, no solo 2200, es el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es la historia desde Abraham hasta el último profeta. Y es el libro más vendido del mundo. Y desafía el tiempo, los siglos. ¿Y saben lo que contiene? La revelación de que Dios se preocupa por mí, por ti, por todo el mundo. Eso es la Biblia. Todo lo que está escrito. Él, Dios Todopoderoso, Omnipotente, se preocupa por cada uno de nosotros. Se interesa por su criatura. Y si leemos bien la Biblia, su mensaje nos deja sin ilusión sobre lo que somos, sobre lo que yo soy, o sobre lo que tú eres. Puede ser un ingeniero electrónico, no sé, un político, un senador, un diputado. No somos nada frente a él. Eso nos deja sin ilusiones. ¿Por qué? Yo no les puedo salvar a nadie. Ningún hombre puede salvar a otro hombre. No puede llevarlo a la eternidad. No hay salvación. Solo, como decimos en Juan 1:3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso estamos hablando. Y sin embargo, a pesar de que nos pone en nuestro lugar, de que no somos nada frente a Él, es un mensaje de amor, de paz, de justicia y de vida. Y es por eso que necesitamos tanto de esto, porque aquí está la clave de conocerle, a ser Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres. Es
el mensaje del Nuevo Testamento, pero todo desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Es el mensaje de un Dios que se hizo hombre en Jesús para salvar a los seres humanos, a su creación, perdidos, porque estamos perdidos en pecado, somos infelices, somos afligidos. Viene a revelar el verdadero significado de la palabra amor, paz, felicidad y esperanza. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Quiere dar un sentido a la vida del hombre. Quiere darle un sentido a la vida del hombre. Nos quiere explicar el porqué del sufrimiento y de la muerte. Porque este es un lugar de paso. Vamos a hablar en otros momentos sobre esto. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay niños en la calle? ¿Por qué aquel sufre tanto? ¿Por qué tan joven murió fulano? ¿Por qué aquel niño se le hizo el trasplante y murió igual? Era tan querido. ¿Por qué? Pero ¿por qué abundan? Él no nos promete librarnos de la dificultad, sino que cuando estamos en comunión con Él, nos da la fuerza para superarlas y vivir una vida que valga la pena ser vivida. Puedes estar en una situación en la que yo pasé hace poco, que tengas tu mamá muerta, tu esposa, tu esposo falleció, y puedes quedarte en ese dolor, en esa Shinyanei, o podés decir gracias Dios por el tiempo que me diste. Esa mujer, como le dije yo, gracias Dios porque fue una poderosa mujer que me acompañó. Tú me diste y ahora lo llevaste en tu seno. Yo sé que está contigo ahí arriba, disfrutando de ese cielo tan alelado, y no voy a ser tan egoísta en querer retenerlo o querer tenerlo a mí, ni decirle a Dios ¿por qué me quitaste? Porque Él es un Dios todopoderoso, es un rey. Con Él no hay democracia. O sea, ¿sí me entienden? No hay democracia con Él. Él es rey y su voluntad se cumple. Y cuando lo hace las cosas es por algo y para algo. El versículo que leímos fue escrito hace 2000 años y no ha cambiado, sigue vigente. Él nos quiere salvar a cada uno de nosotros, independientemente de lo que seas. No sé, rico, pobre, intelectual, como decimos los paraguayos de Tadavil, pero no importa. Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. No le importa lo que tienes. Podés vivir en un palacio o podés vivir en una choza. Él ve tu corazón. No debemos nunca confundirnos. Nunca. Porque todos vamos a la perdición. Si no entendemos sus palabras, si no nos dejamos guiar por la Biblia, todos vamos camino a la perdición. Por eso, al leer el primer versículo, Dios nos amó y lo demostró al dar a su Hijo. No solo lo envió a la tierra, sino que Jesús aceptó pagar en la cruz el rescate que merecían nuestros pecados. Él murió por mí, yo estando en pecado,
Yo estaba en pecado, yo estaba al otro lado de la vereda de Él, pero sin embargo Él murió por mí. Eso es amor. Somos cristianos y a veces no le aguantamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Sin embargo, porque tiene fallas. Sin embargo, como dice esa canción, yo fui aquel que le abofeteó, que le escupió, que le golpeó, y al igual me perdonó todos mis pecados, me salvó y me enseña su camino. ¿Y qué debemos hacer? Dice lo que leímos al principio: el que cree con Él. ¿Qué es creer? Fe. El que cree que Jesús es Hijo de Dios, que es Dios, entonces eres salvo. Empiezas el caminar. ¿Y cómo cambias? Con las palabras de Cristo, poniendo en tu corazón, haciéndolo, ponerlo en práctica y hablarle a otras personas. Y tu comunión diaria con Dios. ¿Tienes un hijo rebelde? ¿Tienes un marido, una esposa que voy a decir no va a cambiar más? Puede cambiar. Si yo cambié, ¿por qué esas personas no? Ora por tu hijo todas las mañanas, en esas madrugadas, pero no vayas a querer sorprenderme con lecturas que no. Háblale como me hablas a mí, como le hablas a tu hijo, a tu esposo, a tu vecino, en tu trabajo. Así habla con él, como una persona. Presentale tu problema. Te aseguro que él te va a escuchar y vas a ver cambios en tu esposo, en tus hijas, en tus hijos. A lo mejor es lo peor para el mundo tu hijo. Y yo era eso. Él me cambió. Hoy estoy hablando de Él. ¿Por qué no? Tu oración igual, y a lo mejor es mejor y sirve mejor para cambiar la conducta de tu hijo y volverlo a los pies de Cristo. Y alguna vez le verás hablar de Jesús, que lo cambió así como yo lo hago. Entonces, el que cree con fe puede apropiarse de estas palabras. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. En cambio, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Les leo nuevamente. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es lo que tiene? La muerte eterna. En Hebreos 1, capítulo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Ese Dios Todopoderoso nos está diciendo, el Dios Todopoderoso, el que creó el universo, envió a su Hijo para que el que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios.
Y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.